I bounced back on the trailer. Hermanos, hermanas, buenas tardes. Bienvenidos a la casa del Señor. La visita que tenemos, son varias hoy, gracias por venir. Un buen tiempo, que nos hable, nos suene, nos ayude. Consuelo de Dios. Hoy comenzamos una epístola, la primera epístola de San Juan. Y vamos a hacer un pequeño resumen de la epístola. Una epístola muy hermosa, con muchas verdades, con mucha enseñanza fundamental en nuestra vida. Y oremos mientras, hace las semanas, que podamos realmente aprovechar bien. A veces no es fácil tomar notas o tomar apuntes, pero lo importante es cuando vamos a apuntes o los versículos que se realizan. Y después llegamos a casa por el día siguiente o el otro día, no leemos de vuelta y no repitas la memoria. Se va cimentando la palabra en los corazones. Podemos considerar que la epístola de primera de Juan fue escrita por el año 85, 90, sobre los escribiendo, la escribió en la iglesia de Efesios, la cual fue la bendición para que la iglesia y las futuras iglesias. El versículo clave de esta epístola es el versículo 5:13. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Este versículo tras versículo van llevando a uno a una comprensión mayor y también nuestra experiencia, nuestro conocimiento de la palabra se va también renovando o recordando. El apóstol Juan es el que menciona más el amor ágape, el amor de Dios en nosotros. Tanta falta hace a todo nivel del ser humano ese amor ágape, ese amor que vino de Jesucristo. Y digamos, el apóstol presenta algunos contrastes. Por ejemplo, él habla de luz y tinieblas, habla de verdad y habla de error, habla de Dios y del diablo, Satanás. También habla de vida y muerte. Por último, habla de amor y fuego. La epístola que vale la pena tenerla siempre presente, nutrirnos de lo que ella enseña. Realmente vamos a bendiga hasta el Señor, bendiga a nosotros, que nos traigamos la palabra con fe, para poner en práctica para nuestro crecimiento y también para ayudar a otros, para compartirla con otros. Nuestro Padre Celestial, nos presentamos esta tarde delante de ti, sabiendo que tú estás en el medio, Padre, porque el Señor Jesús prometió estar con nosotros todos los días en ti. Cualquier circunstancia que estemos, con la multitud, las solas o viajando, o estemos sentados o acostados, tú estás siempre trabajando tus ojos para hacer. Y damos gracias, pues eres el único Dios verdadero, el único Dios que provee más de lo necesario para nosotros. Oramos que esta reunión sea de bendición para cada uno, Padre. Una vez más, traemos aquí a la familia Ramírez, que los siga bendiciendo a esta familia, que siga consolando, Padre Celestial, y que aunque hay tristeza entre nosotros, especialmente la familia,
también esa tristeza trae gozo, es una esperanza viva, una esperanza que un día vamos a poder fijarnos todos perdidos, te agradecemos y te bendecimos en los nombres de Jesús, oramos. Amén. Vamos a pasar a cantar un himno y hoy cantan muchas voces, inclusive la mía. Y vamos a pedir que canten fuerte los que pueden, conocen el himno, es el himno número 1 de los Hilarios Rojos. Si no tienen hilario, pida uno por favor. Ahí tenemos a una hermana que nos pega los himnos. Por favor, por frente. Anuncios que no son muchos, son bastante breves. Tenemos reuniones esta semana de WhatsApp. Hay lugar para uno o dos más en los grupos. Y me interesa unirse. Bienvenido. También tenemos la congregación aquí en el culto a las 5:30. Y por supuesto la predicación como hoy a las 6. Vamos a dar un poquito de en la instrucción, acción de gracias y testimonios. Esta semana somos bendecidos con testimonios muy lindos y no los compartimos porque nunca contento. Pero seguramente así que bendición y una oración especial, en particular, que podamos mejorar como iglesia. Cada oración es todas aquellas que son su voluntad. Adelante. Buenas tardes. El Señor les bendiga. Es verdad, mira. ¿Cuántas situaciones?
Ana. Ella está en el hospital de internada, pero tuvo problemas con un apendicitis que se le ha recuperado. Su sangre está totalmente envenenada. Así que Estamos la allá. tienen muy dormida con unos años que les curan la sangre con el veneno. A ver si puede salir adelante. Una chica de 45 años, pero gracias al Señor, muy cristiana, muy fiel al Señor. Yo sé que el Señor la va a sacar adelante, pero en mi deber como cristiana pedirle al Señor que ponga sus manos sanadoras sobre ella. Amén. Hermana Anita. Sí. Sí, yo quería dar gracias a Dios porque mi suegra está mejor. Y pedir oración por mi familia en Uruguay, por mis hermanas y toda mi familia. Y que puedan acercar a Dios. Sí, hermanos, como familia Ramírez estamos agradecidos con el Señor por todo lo que Él ha hecho e hizo con mis padres en estos 94 años de vida que el Señor permitió vivir. Les doy gracias al Señor por sus vidas, por su ejemplo y ahora están juntos allá en Gloria con el Señor y mamá el último mes estuvo un poquito, como es obvio, estuvo triste, pero esperaba y deseaba estar con papá muchas veces. Y aunque no la mirábamos, ella lloraba ahí en secreto, pero sabía que un día iba a ver a papá. Pero como el versículo de esta semana que está en el boletín, a mí ese versículo se lo dediqué yo a mis hermanos. Y puedo decirles a ustedes también que Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, cuando leo estas palabras, pienso en mi mamá. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y con temor. Y yo creo que ese era el deseo de mamá, que en nuestra vida, que siguiéramos en la vida cristiana, luchando, batallando, ocupados, como dice el versículo. Y bueno, los que estamos ahora aquí vivos, ocupémonos de nuestra salvación. Busquemos las cosas de arriba, dice donde está el Señor sentado, a su Cristo sentado a la diestra del Padre, y mantengámonos ocupados, que a eso nos llama el Señor, a estar ocupados creciendo en el Señor, siempre ocupados, trabajando para Él. Y yo creo que los deseos de mamá era que siguiéramos adelante en nuestra vida cristiana. Así que yo le doy gracias a la iglesia por sus oraciones y bueno, el anuncio del funeral será más tarde, les avisaremos más tarde cómo están las cosas y espero que el Señor nos provea y salga todo bien también. Así que le agradezco a la iglesia y a mi familia que está con nosotros en esta tarde, le agradezco a ellos por estar con nosotros. Así que yo le doy gracias al Señor por la vida de mis padres. Amén. ¿Alguien más? Vamos. Eterno soberano Señor, gracias porque tenemos acceso a tu misma presencia a través de la oración. Podemos traer todo lo que involucra nuestra vida, ya sea tristeza, gozo, preocupación. Pero es un Dios sabio que entiende y antes que salga la palabra de nuestra boca, tú la conoces. Señor, y entendemos que tú comenzaste una buena obra en nosotros. Y ya estás perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y te damos gracias porque estamos en tus manos, seguros, confiados, porque tu palabra es verdad. Gracias por este servicio que podemos realizar.
Gracias porque en ti hay esperanza, porque en ti hay gozo y hay delicias para siempre en tu verdad. Gracias por cada uno de mis hermanos que puede estar reunidos junto a nosotros. Y oramos, Señor, para que este servicio sea un encuentro con tu realidad, con tu palabra, con tu enseñanza, y que podamos salir llenos de gozo porque nos hemos encontrado contigo, con tu verdad y tu palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a continuar con la reunión. Tenemos el segundo himno, el número 110. 110. Se puede cambiar bien, por favor, pueden hacerlo del tenor 110.
esperanza, seguridad. Hay testimonios hermosos de algunos que inclusive antes de partir bautizaron palabras y eso es algo que buscar esta hermandad. Disfrutando de las bendiciones del bien contarnos todos. Vamos a recoger la ofrenda. Acostumbramos a hacerlo, pero mi esposa puede pasar. Vamos a orar, por favor. Nuestro Padre, te damos gracias por el privilegio de aportar a esos misioneros que están en diferentes partes del mundo. No son misioneros que estamos así con ellos, pero nos gozamos de saber que sirven a vos. Y así los demás personas que conocemos aquí mismo en esta ciudad, podemos aportar una necesidad. Gracias porque este dinero lo entregamos a ti para que sea distribuido y de bendición para muchos. Lo agradecemos en el nombre de Señor Jesús. Amén. Y quiero expresar mi gratitud a ti que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera. Porque es más que palabras y es más que una canción. Como es habitual, todos los primeros domingos del mes tenemos la mesa del Señor. Las visitas también bienvenidos. Que sean hijos del Señor y bautizados, todos bienvenidos. Yo me preguntaba hace mucho, ¿cuál es el propósito de venir a esta mesa? Que no tiene fecha, si es todas las semanas, todos los meses, porque dice cada vez que ordenáis. Que dice que hace cada 6 meses, otra diferente. Pero ¿cuál es el propósito, verdad? Dios tuvo un propósito en el Antiguo Testamento con los judíos. Un propósito que ellos celebraban en Pascua. La Pascua de judía fue el entrar, la salida, mejor dicho, de Egipto a la tierra prometida. Promesa que fue hecha a Abraham muchos años antes. Muchos. El propósito era que Israel entrara en esa tierra prometida por tanto tiempo. El Señor vino hace 2000 años. El propósito de él vino es para nuestra salvación de los gentiles y judíos. Y nosotros entendemos que gracias al Cordero de Dios que vino a la cruz a morir, nosotros podemos pasar a la tierra, la nueva tierra, la tierra prometida, que Dios dijo que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Por consiguiente, nosotros podemos ver que los judíos se preparaban para la Pascua. Ellos no iban simplemente a la fiesta y así comían, hacían las cosas y había un tiempo sí, porque el tiempo de los jueces fue muy terrible, pero ellos se preparaban. La primera Pascua es bien directa. Ellos tenían que tomar un cordero bajo las condiciones que Dios daba. Tenía que matarse el cordero, poner la sangre de los postes y linternas después de la casa,
y luego comer esa carne asada, no hervida, no cocida, comerla con pan sin levadura y con hierbas amargas. Y además, cuando estaban comiendo ya esa carne, tienen que estar vestidos para salir. Tienen que estar con los zapatos, la ropa que iban a salir hacia la tierra prometida. Y también con un bordón, dice. El bordón es un tipo de bastón grande que tiene la punta metálica que tiene. Para defenderse, sea para un trabajo. Y ninguno de ellos se rehusó. Ellos creyeron. Entonces para ellos fue un acto de fe todo eso. Como para nosotros es un acto de fe tomar estos elementos. Creemos que esto es, representa el cuerpo del Señor y la sangre. De modo que tanto ellos como nosotros experimentamos para llegar a Cristo o a caminar hacia la tierra prometida, digamos, esa experiencia es un acto de fe. Y cada uno que aceptó al Señor como Salvador, que es su hija, su hijo genuino, tiene ese acceso libre de tomar los elementos, de gozarse, de saber, recordamos que Él vino. No solamente recordamos que Él vino a morir por nosotros y a triunfar sobre la muerte y sobre Satanás, sino que venimos, digamos, a denunciar o a anunciar que viene pronto. Que viene pronto otra vez. Hermanos, es muy complejo, en sentido muy simple, pero profundo esto. Y los judíos en la primera Pascua no rehusaron decir, bueno, puedo cambiar después de comer cualquier tanto apuro, ¿no? Me pongo la ropa después, me cambio los zapatos. No. Ellos iban exactamente como Dios decía. Porque no serían aceptados si hacían por alto las cosas que estaban escritas. Entonces venimos preparados para tomar los elementos. Amén. Por eso me espera que así sea, ¿verdad? Entonces vamos a participar. Como haya sabido el Señor cuando fue a celebrar la última Pascua, humanamente hablando, o sea, la última Pascua que iba a celebrar en la tierra, porque él dijo a los discípulos, esta es la última vez, la próxima vez será diferente. Ustedes tienen pecado y pecan todavía, ustedes tienen su parte humana, pero la próxima vez será en santidad absoluta. Será absoluta. Será con mi Padre. Será diferente. Él dijo eso, bueno, de modo que este líquido que está acá y este pancito que está acá, representa lo que yo dije. Él dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y fue muy partido en aquella cruz. Pero también resucitó él. Dice, este líquido, este vino, este jugo, es mi sangre, representa mi sangre. Los judíos llevaban un cordero simbolizando a Cristo. Nosotros tenemos otro símbolo, ¿verdad? Que es tan respetado y tan reconocido y tan santos, un sentido espiritual, como aquel cordero que era un animal. De modo que oremos. Señor Jesús, cómo no darte gracias en esta hora, pensando en la cruz, una muerte tan cruel, tan sufrida, y era lo que nos correspondía a nosotros. Nosotros habíamos fallado, nosotros habíamos desobedecido, pero tú quisiste tomar nuestro lugar voluntariamente y vertir tu sangre, y recibir aquellos clavos, recibir esa corona de espinas, que es solo de imaginarse cuánto dolor, pero todo lo hiciste por nosotros. Gracias, Señor, porque podemos recordarlo con alegría, porque nuestros pecados han sido completamente perdonados. Porque hoy tenemos una herencia eterna en los cielos y nada nos puede separar del amor de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu iglesia, que podemos recordar solemnemente, seriamente, comprometidamente lo que hacemos, porque lo hacemos para tu gloria. Cada vez que lo hagamos, anunciamos que tú vienes pronto. Señor, y esa es una realidad que puede ser hoy mismo. No lo sabemos, pero tu palabra es cierta y veraz. Gracias, Señor, por recordarte, por anunciarte, por proclamarte. Lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.
¿Sabes sacar la tapita de la primera? Cuando el Señor Jesucristo dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros está hablando de un símbolo. Está hablando de un símbolo, pero su cuerpo nunca fue tocado, se daban parte. De modo que esto también representa el cuerpo del Señor. Participemos. Y tomando la copa también dijo, esto es mi sangre. Pero no la sangre es literalmente su cuerpo, es un símbolo. El símbolo que tenemos hoy. Esto representa. Representa que Él murió por nosotros. Seguidamente vamos a leer el pasaje para el mensaje de hoy, que está en la primera epístola de San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Primera de Juan, capítulo 1, 1 al 4. La palabra del Señor dice así. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. El versículo 2. Porque la vida se manifiesta, la vida manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y Él nos manifestó. Los que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y vuestra comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os hemos escrito para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos a cantar el último himno de la tarde, que es el 427. 427. Los que puede hacerlo de pie lo hace, y los que no, sentados, por favor. 427. ¿Sí? Repito, 427. Thank you.
hermoso himno, sí, revela lo que el Señor hizo por nosotros. Y está haciendo porque sigue trabajando, ¿verdad? Fue a hacer una mansión para cada uno. No fue para uno, tiene una mansión. Sí, para todos, ¿verdad? Pero también habla, ¿qué traigo yo a él? ¿Qué le doy yo a él? ¿Cómo le sirvo, verdad? Y la iglesia en general está pasando por problemas en todo el mundo. Porque hay guerras, porque hay hambre, porque hay conflictos, porque hay oposición de gobiernos dictatoriales, etc. La iglesia está en crisis de muchas formas. Además, tenemos que estar cada vez con más deseo de servir al Señor, de experimentar en los momentos fáciles y difíciles, de gozarnos sirviéndole, porque Él vino a servir primero, ¿verdad? Y si Él sirvió a nosotros, si Él tomó el lugar del cielo más bajo de todos, cuando lavó los pies de los discípulos, más bajo, y lo hizo con gusto. A veces un ejemplo sublime. Qué lindo, hermano, ser un Dios vivo que nos ama, que dio su vida humana con nosotros. Hermanos, no descuidemos esto. Sigámoslo cada día con más amor, con más seguridad, con más fuerzas, con más pasión. ¿Pastor? Buenas tardes a todos. Es un gusto saludarles y estar juntos en esta tarde del primer domingo de noviembre. El año se nos está yendo muy rápidamente, pero agradecemos al Señor que podemos estar un grupo de hermanos reunidos en su nombre y poder estar celebrando la presencia del Señor en nuestras vidas. Eso es tan importante para nosotros. Así que no sé si por su casa el viernes pasaron unos niños disfrazados, algunas casas que hicieron la simulación de unas telas de araña. El pastor algo habló de Halloween, explicando lo terrible que lo que celebra el mundo en este tiempo. ¿Cómo celebrar cosas que tienen realmente paganismo? Pero yo no quiero hablar de eso en esta tarde, porque un 31 de octubre del año, o sea, son 507 años que Martín Lutero clavó 95 tesis ahí en Alemania. Y eso le dio libertad al pueblo cristiano de usar la Biblia. Antes no se podía usar, estaba prohibido. Pero gracias a hombres valientes que dieron su vida en la Reforma, hoy nosotros podemos tener plena certeza, plena seguridad. Y la iglesia esto sí que debe conmemorarlo, los cristianos, los hijos de Dios, porque se expuso en ese tiempo, a través de 95 tesis se argumentó, y esa reforma dio grandes resultados, porque ahí se expusieron los 5 puntos cardinales del cristianismo hoy en día, que son: solo Cristo salva, número 1. Número 2, la salvación es por gracia y no por obras, segundo. Tercero, la justificación de pecado es solo producto por la fe en el Señor Jesucristo. Cuarto, la autoridad máxima del cristianismo son las Sagradas Escrituras. Y quinto, solo a Cristo debemos dar gloria y no a ninguna otra autoridad, cualquiera sea gubernamental o eclesiástica. Solo Cristo, solo gracia, solo fe. ¿Cómo no dar gracias al Señor que hombres tan decididos pudieron llevar a efecto esta reforma y hoy nosotros podemos tener la palabra? Antes la Biblia se predicaba en latín, nadie la entendía. Pero gracias al Señor, hombres decididos que hoy podemos recordar, llevaron a efecto la reforma y hoy hace 507 años de que podemos como pueblo cristiano tener el valor, la certeza
de saber que lo que anunciamos es palabra viva, palabra de Dios. Hoy introducimos la carta primera de Juan. Y la carta primera de Juan, cuando Juan escribe esta carta, lo hace con un corazón pastoral. Hermanos, quiero que tengan seguridad de que ustedes son salvos a través de la fe en el Señor Jesucristo. Qué grato es para escuchar de que lo que el apóstol oyó, vio, palpó, quedó registrado para nuestra bendición a través de este libro pequeño, pero de tanto significado para el pueblo cristiano. Oremos un momento. Te honramos, eterno Señor, por la grandeza de tu amor, porque tu misericordia nos acompaña. Tu gracia soberana está de nuestra parte. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que inspiró esta palabra viva. Gracias, Señor, porque podemos regirnos por ella y podemos conducirnos por ella. Gracias te damos en esta tarde por tener este privilegio de abrir una vez más este libro santo y encontrar tesoros, bendiciones y muchas cosas más dadas a tus hijos. Te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. La primera carta del apóstol Juan la escribió cuando él era ya mayor. Se piensa que ya era un hombre posiblemente pronto al retiro de la función pastoral. Pero lo que nos enseña Juan es que nosotros podamos ser las personas que Dios quiere que seamos. No como nos parezca a nosotros, sino como Dios a través de su palabra va dándonos un carácter cristiano. Ahora, lo deja especificado el apóstol Juan cuando dice: cuando un creyente no anda en comunión con el Señor, fácilmente cae en el error de vivir una vida cristiana, pero fingida. Él cree que está bien con Dios, él cree que está bien con los hermanos, pero Juan dice: quítate esa máscara, es un autoengaño. Echa una mirada a lo real, al amor verdadero, a la manera correcta de vivir, porque tu manera de vivir tiene significado no tan solo a través de tu palabra, sino a través de su vida. Porque de cierto en el tiempo de Juan había hipocresía. Y Juan dice, conociendo trasfondo, hace un llamado a la iglesia de este tiempo para que nos dejemos guiar por la eterna palabra de Dios. Lo demás es un autoengaño. Lo demás es mundalidad. Y eso daña el testimonio y el carácter de un hijo de Dios. De modo que la carta se puede ir descubriendo, porque muchos son los sentimientos en que caen muchas personas. Lo hubo en el tiempo de Juan, lo hay en este tiempo. Personas que están solamente por sus emociones, están por sus pasiones y ni siquiera por amor al Señor. Porque la fe verdadera, nos va a decir el apóstol Juan, debe estar basada en la verdad que no perece, en la verdad de Cristo, en la verdad de la palabra de Dios. Y este es el centro de nuestro pensamiento a través de esta carta. Nos muestra cómo ser las personas, cómo ser los cristianos auténticos, cómo ser genuinos, porque el Señor ve todo, el Señor es omnisciente para saber todo lo que pasa en lo más interior de nuestra vida. El llamado entonces de esta carta es a ser auténticos, es a ser genuinos, porque Dios nos está mirando, porque Dios nos enseña a través de su palabra. Hoy veremos solamente los primeros 4 versículos que comienza esta carta. El hombre en todos los tiempos ha estado en una busca de algo genuino,
algo real. Y eso no es algo nuevo de hoy solamente. Viene desde el mismo comienzo de la historia. Los hombres se han esforzado, han buscado realismo, han buscado satisfacción. Y la satisfacción que ha buscado el hombre a través de la historia es a través de las riquezas. Por una parte, a través de las enseñanzas filosóficas. También el hombre ha buscado satisfacción a través del poder, de poder él controlar. El hombre ha buscado aprendizaje. Inclusive el hombre ha buscado a través de la religión encontrar satisfacción. Pareciera que no hay nada malo en eso, en esas experiencias que el hombre ha intentado buscar, con la excepción de que en sí misma nunca traen satisfacción verdadera. El hombre consigue algo y luego de conseguirlo quiere buscar otra cosa, y otra, y nunca para. Quiere algo genuino, y hallar algo genuino o real son dos cosas muy diferentes. Para esto se malgastan las personas muchos años, pero los resultados muchas veces son vacíos de una realidad que nunca llega. Gracias a Dios, porque podemos tener su palabra, porque podemos tener una escritura como esta carta primera de Juan, escrita hace muchos años, y que nos habla acerca de un tema siempre actual, un tema siempre vigente, la vida genuina, la vida auténtica. Juan dice que él la descubrió, encontró esa realidad que realmente satisface. No se halla en ninguna de las cosas ni en las emociones. Juan dice, la realidad de una vida auténtica se encuentra solamente en una persona, y esa persona es Jesucristo el Señor. Qué tremenda verdad nos comunica Juan. Jesucristo, el Hijo de Dios, Él está. Y en esta carta se nos revela acerca de esto, de esta realidad viviente, el Señor Jesucristo. Y usted puede leer ahora o en su casa los primeros 4 versículos para iniciar, pero usted cuando lo inicie no va a querer dejar hasta ahí la lectura, sino que va a querer continuar. Y lo primero que nos dice Juan en sus primeros 4 versículos son 3 hechos vitales acerca de la vida auténtica como un hijo de Dios, como un cristiano comprado por la sangre de Jesucristo. La manera de encontrar esta vida genuina, real, auténtica, en el versículo 1 del capítulo 1 nos dice, esta vida se revela. Dios se manifiesta, Dios la da a conocer, Dios la aclara en el corazón del ser humano. Porque la vida fue manifestada, dice el versículo 2. Esta vida no está escondida, de modo que tuviéramos que nosotros hacer una búsqueda y poder encontrarla. No, dice fue manifestada, fue revelada, fue aclarada absolutamente. Y esto quiere decir que nuestro Dios es un Dios que quiere simplificarnos la vida para que encontremos la plena certeza de esta realidad que es Jesucristo. La creación nos habla acerca de la grandeza de Dios, dice el libro de Romanos capítulo 1 versículo 20. Pero nosotros vemos la creación y nos maravillamos y nosotros encontramos majestuosa cuando contemplamos la creación. Pero por sí sola, la creación nunca podría contarnos acerca de la historia del amor de Dios. Dios también se ha revelado en su palabra, y esto es muy importante. Pero la revelación definitiva,
más grande que Dios pueda hacer para que nosotros entendamos, la revelación más completa de Dios está en su Hijo Jesucristo. Ahí está el centro. El mismo Señor Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En el Evangelio según San Juan, que lo escribió él mismo. Por el hecho de que Jesucristo, el Señor Jesús, es la revelación de Dios mismo, tiene un nombre especial. Y la Biblia le llama el Verbo de Dios. Juan, el Evangelio de Juan 1:1. Así comienza ese Evangelio, que está muy unido al pensamiento de esta carta universal, esta carta tan significativa. Dice el Evangelio, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cristo es a nosotros lo que nuestras palabras verbos son. Un verbo es el origen de todas las demás palabras. Cristo es el origen de todo lo que nosotros necesitamos conocer y saber. Entonces, es muy importante. Cristo nos revela, y cuando Cristo nos revela, nos aclara, se manifiesta a nosotros, a cada uno de nosotros. Él va a nuestra mente, Él va a nuestro corazón. Y por medio de esa comunicación viviente de parte de Dios y el hombre, es que se puede conocer la persona del Señor Jesucristo. Y cuando conocemos al Señor Jesucristo, conocemos a Dios. Por eso que esta carta es de tanto valor. Porque en esta carta también el apóstol nos advierte a que no escuchemos a los falsos maestros que dicen mentiras. Nos advierte, nos ponen alerta con respecto al tiempo que vivimos, que se vivió en el tiempo de Juan también. Y nos dice que Satanás es un mentiroso. Y todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, procede de la mentira de Satanás. Ahora, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, escuchen esto por favor, Juan dice, es de Dios, pertenece a Dios. Ahora, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, lo deja claro el apóstol también, no es de Dios. Y aquí se nos da una división clara. Si alguien está equivocado en cuanto a Jesucristo, eso quiere decir que está entonces equivocado con respecto a Dios. No conoce a Dios. Porque Jesucristo es la revelación completa y también la revelación final de Dios a nosotros los hombres. Juan dice, un poco adelantándome en el capítulo 5 de 1 de Juan, versículo 20, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y este es el verdadero Dios, y agrega, y la vida eterna. La doctrina de la Trinidad se deja de manifiesto, se deja claramente establecido. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios creando un plan. El Hijo ejecutando el plan y el Espíritu Santo llevando a efecto ese plan. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero uno la puede encontrar fácilmente en los escritos. Un maestro de teología decía, de la doctrina de la Trinidad, trate usted de explicarla, la Trinidad me refiero, tal vez pierda la cabeza, pero trate de negarla y ciertamente perderá su alma. Porque en esas tres verdades está condensado el plan eterno del Señor para nosotros. Y el apóstol Juan dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Primera de Juan 2:23. Ninguna persona de la Trinidad puede dejar de lado, porque es todo algo unido tan estrechamente. Juan nos va a decir, además de esta gran verdad de que
es revelada, puede ser conocida, puede ser adquirida. En segundo lugar, el versículo 2, Juan nos va a decir, esta realidad de Jesucristo puede ser experimentada en nosotros, puede ser adquirida en nosotros. Y en estos versículos del 1 al 4 se puede observar que el apóstol tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Tuvo una experiencia real, auténtica con el Señor Jesucristo. No fue una experiencia religiosa, de algo de segunda mano que le contaron, no. Nos indica la Escritura. Juan conoció personalmente a Jesucristo. Y cuando dice Juan que lo conoció cara a cara. Estuvo cerca del Señor Jesucristo. Vivió la realidad del Cristo viviente. Lo vio ministrar en su ministerio terrenal. Y usted se pregunta, pero ese Juan, ¿y qué de nosotros? ¿Qué pasa con nosotros hoy? Nosotros no tenemos una cercanía física. Los apóstoles sí la tuvieron con la persona del Señor Jesucristo. Lo que ellos tuvieron y que lo que nosotros podemos tener es una experiencia, una cercanía espiritual. Y eso es tremendo. Y la experiencia espiritual es que el Señor Jesucristo como Salvador en nuestra vida es real en nosotros, como lo fue para los apóstoles, como lo fue para Juan. Y eso llega a ser emocionante, cautivador en la vida de una persona. Por eso que los discípulos confiaron en el Señor. Porque al confiar en Cristo habían experimentado la vida eterna. No era una relación así liviana, superficial. Era algo que les daba características de eternidad en la vida de ellos y lo es en la vida de nosotros. Nosotros, cada uno de nosotros podemos experimentar esta vida verdadera. Pero dice la Biblia, solo después de creer. El Evangelio significa poner nuestra confianza en la persona del Señor Jesucristo. Y eso tiene como resultado un nuevo nacimiento, nueva criatura. Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. La vida eterna no es algo que ganamos por las buenas obras, porque merecemos, por causa de nuestro buen carácter. No. La vida eterna, la vida que es verdadera, es un don, es un regalo de Dios. Por gracia soy salvo, dice el apóstol Pablo. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios por gracia, para que nadie se gloríe. Ahí está la respuesta frente a esa realidad. Juan escribió el Evangelio para decir cómo recibir la vida maravillosa en Jesucristo. Ahora Juan escribe la primera carta para decir cómo estar seguros de que realmente hemos nacido de Dios. El otro día cantábamos un corito tremendamente significativo. Seguro en las manos de Dios. No sé si usted lo conoce, pero es un corito maravilloso que expresa la realidad, qué es lo que pasa en nuestra vida. Cuando tenemos la certeza de que somos hijos de Dios, cuando el Espíritu nos confirma en nuestro espíritu que somos de Dios y que Él es nuestro. Conocí la experiencia de un joven que estaba estudiando una carrera teológica en un instituto bíblico y tuvo que ausentarse de su carrera para ir al funeral de un familiar lejos de él, donde él estudiaba. Y cuando volvió a las clases, los maestros empezaron a notar que sus calificaciones iban bajando y cada día su comportamiento como estudiante no era el mismo. Se acercaron los maestros para preguntarle qué es lo que pasa en tu vida,
¿Qué es lo que pasa? Que has bajado tu rendimiento a tal punto de que las calificaciones están. Lo que pasa es que cuando fui al funeral de mi abuela, subí a uno de los dormitorios y encontré en la Biblia de mi abuela un certificado de que yo no soy un hijo de la familia, soy adoptivo. Y eso le hizo bajar su ánimo, su semblante. Todo quedó bajo porque él decía, no sé a quién pertenezco, no sé de dónde he venido. Pero eso no ocurre con los hijos de Dios. Eso es una seguridad que el apóstol Juan nos expone en esta carta. Vosotros estáis en el verdadero, en Jesucristo el Señor. La seguridad de que estamos en la familia de Dios, que hemos nacido de Dios, es confirmada, es revelada, experimentada. Es vital entonces, es importante que todos nosotros, cuando somos hijos de Dios, cuando hemos nacido de Dios, hay características que están presentes en la vida de un hijo de Dios. Dice Juan, una de las características de una vida de relación con Jesucristo, vive una vida justa. Todos entendemos lo que significa esa palabra, vivir bajo la justicia de Dios. Un hijo de Dios no practica el pecado. Un creyente puede cometer pecado, sí, pero no hará del pecado un hábito constante, porque tiene una conciencia de que es un hijo de Dios y puede ir al Padre. Y Juan nos dice en esta carta, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo el Señor, para ayudarnos, para auxiliarnos, para perdonarnos. Otra característica de un hijo de Dios, una persona nacida de nuevo, es que se aman los unos a los otros y aman a su Padre Celestial. Los hijos de Dios vencen al mundo. ¿Y saben ustedes cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y esta es una verdad. ¿Por qué es importante que sepamos que hemos nacido de Dios? Porque hay solamente dos clases de hijos en este mundo. Solamente dos. La Biblia nos dice que están los hijos de Dios por un lado, y la Biblia nos dice que están los hijos del diablo. Dos verdades tan importantes. El nacido de Dios ha experimentado personalmente la vida espiritual. Les pongo el ejemplo. Un billete de $10. Todos lo conocemos, todos lo hemos usado. Pero imagínense un billete de $10 que es falso. Pero usted va al supermercado y se lo reciben. Y en el supermercado se lo dan de vuelta a otra persona y el billete falso está circulando. Porque son muy parecidos a los reales. No dice ahí en el billete falso, yo soy falso. Y pueden circular quizás por un largo tiempo. Pero cuando lo traen al banco, alguien lo va a traer al banco. Y el cajero que tiene tanta experiencia va a decir, este billete de $10 es falso. ¿Y qué es lo que hacen con un billete falso? Lo sacan de circulación. ¿Y saben, hermanos? Que así sucede con un creyente que no es genuino, un creyente que no es real, un creyente que es falso. Tal vez haga muchas cosas buenas en esta vida, pero cuando enfrente el juicio de Dios, ese juicio final donde todos hemos de pasar, aquel falso, aquel que ha sido rechazado, será un tiempo de tremendo autoengaño. El Señor nos dice con cuánta razón en el libro de Mateo capítulo 7.
versículos 22 y 23, que al momento del juicio, muchos, no pocos, dice ahí Mateo, me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces dice el Señor, les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Juan es clarísimo en su exposición con respecto a estas realidades. Y a través de esta carta nosotros podemos ir descubriendo hechos importantes en cuanto a la vida verdadera. Primeramente viene por la revelación, la aclaración de saber quién es la persona del Señor Jesucristo. Luego lo experimentamos en nuestra propia vida, en nuestro propio ser, cuando ponemos nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Salvador. Ahora, dice Juan, en los versículos 3 y 4, ¿qué hacemos con esta bendición, con esta revelación, con esta experiencia, con este apropiarnos de la verdad sagrada? Dice Juan, esto hay que compartirlo, esto hay que difundirlo, esto hay que darlo a conocer. Juan dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Porque cuando se experimenta la nueva vida, esa vida de relación con el Señor Jesucristo, esa vida emocionante, vibrante, verdadera, se puede compartir con otras personas. Se puede decir. Ustedes conocen la historia del endemoniado gadareno, ese hombre que nadie lo quería tratar, que nadie quería juntarse con él, que tenía que vivir en los sepulcros. Pero vino el Señor Jesucristo y lo alcanzó a través de su gracia. Y ese hombre entró en un estado cabal. Y el Señor tuvo compasión de él, como ha tenido compasión de cada uno de nosotros. Y ese hombre dijo, Señor, quiero seguirte, permíteme ir contigo. Y el Señor le dijo, no, anda a los tuyos, a tu familia, y dile cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Amén. Esa es nuestra misión. Ese es el encargo del Evangelio. Testificar significa compartir nuestra vida espiritual, tanto por medio de nuestra vida como por medio de nuestras palabras. Juan nos dice aquí una verdad tremenda: cómo compartir a Cristo. Y nos da tremendos propósitos, tremendas enseñanzas. Cómo nosotros podemos ser de bendición aún para un ser querido, un familiar, un vecino. Juan nos dice en el versículo 3 de este capítulo 1 y nos habla de la palabra comunión. Y esa palabra significa tener comunión. En su condición, el hombre es un pecador. Los hombres no tienen nada en común con Dios, con ese Dios santo que se nos revela en su palabra. Pero Dios, en su gracia, envió a su Hijo Jesucristo para tener algo en común con nosotros, los hombres. Cristo tomó forma humana y se convirtió en hombre. Y la Biblia dice, luego fue a la cruz y llevó sobre ese cuerpo los pecados de todos nosotros. Primera de Pedro 2:24. Puesto que Él pagó el precio por todos nuestros pecados. Y el camino quedó abierto a través de la cruz para que Dios nos perdone y para que Dios nos introduzca en su familia espiritual. Al confiar en Cristo, nos convertimos en participantes de una naturaleza divina. Un milagro asombroso. Jesucristo tomó sobre sí la naturaleza del hombre para que nosotros, por medio de la fe, pudiéramos recibir la naturaleza misma de Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué tremenda! Tan grande cosa el Señor. Los hombres y las mujeres
Todo ser humano necesita ser querido, apreciado, valorado. Y cuando existe la vida verdadera, ayuda con respeto. Porque hay una soledad tremenda en muchas personas. Recuerdo que con el hermano Delfino una vez nosotros hacíamos un programa radial, íbamos directamente a la radio y abríamos los micrófonos para que la gente hiciera algún pedido, nos contara alguna experiencia. Y me llamó la atención, me impactó mi corazón, que una persona que llamó a la radio dijo: tengo prácticamente a toda mi familia aquí en Australia, pero me siento solo. Como ese caso, hay muchos casos. Personas que se sienten abandonadas, que viven y sufren la soledad. Pero cuando un creyente, cuando un hijo de Dios tiene la autenticidad de ser llamado hijo de Dios, la verdad es que Jesucristo nos dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es compañía permanente de parte del Señor. Juan, el apóstol, a través de esta carta nos comparte su experiencia de vida eterna. Y cuando habla de experiencia, dice: es un gozo. Juan escribe ahí en el versículo 4 del capítulo 1 que una de las razones para compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es para que tengamos gozo. La comunión es la respuesta de Cristo a la soledad que tienen muchas personas en su vida. Pero la idea del gozo está presente en esta carta y nos está diciendo: este gozo viene de nuestra comunión con Dios. No es algo que nosotros lo hacemos, viene de Dios. El Salmo 16, versículo 11 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esa es la eterna palabra de Dios. El pecado, escuche bien esto, hermano, amigo, el pecado siempre promete gozo, pero siempre resulta en tristeza. La verdadera vida en Cristo siempre produce gozo, y ese gozo es cumplido en el Hijo de Dios. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Lo reitera el Evangelio, lo dice la primera carta. Una mujer que asistió a una iglesia tenía todo el deseo de pertenecer a la iglesia. Y la mujer decía: me quiero convertir, quiero ser parte de esta iglesia, pero tengo miedo a no mantenerme firme. Estoy segura, decía esta mujer, de que volveré a pecar. Y el pastor le respondió: no hay duda de que sí volverá a pecar. Pero Dios dice: si decimos nosotros que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Tenemos una naturaleza pecaminosa y la tendremos hasta que vayamos a la gloria. Y hoy estamos luchando por diferentes situaciones que nos envuelven. Por eso que Juan nos dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo el Señor. Y si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si alguien peca, Dios le perdona. Cuando confiesa sus pecados, confesión quiere decir ponerme de acuerdo con Dios. He fallado, he hecho lo malo. Y en esta carta se nos enseñan esas verdades. Pero Juan nos dice: a pesar de esa condición que tenemos, quiero que estén seguros de que tienen vida eterna. A medida que avancemos en esta carta, se descubre que Juan
repite una y otra vez la palabra obediencia, la palabra amor, la palabra comunión, la palabra verdad. Se nos va a ir repitiendo reiteradas veces. Resultado, nosotros observamos la humanidad, observamos la sociedad de este tiempo y hay muchas personas insatisfechas. ¿Y sabe por qué la mayoría de la gente está insatisfecha? Porque le falta control por algo verdadero. Pero la Biblia nos dice, cuando una persona viene a Cristo, viene por la fe, el Espíritu de Dios entra en aquella vida y el Espíritu Santo controla la mente, controla el corazón, controla la voluntad. Y una mente controlada por el Espíritu Santo entiende la verdad, sabe discernir acerca de la verdad. Cuando un corazón es controlado por el Espíritu de Dios, eso nos da obediencia. Juan nos anima a través de esta carta sobre esta realidad. ¿Qué queda marcado en nosotros? Los contrastes que habla esta carta. ¿Cuáles son estos contrastes? Verdad y mentira. Amor, odio. Obediencia, desobediencia. En la vida cristiana verdadera no hay términos medios. Está de un lado o está del otro, pero no se puede estar al medio. La vida verdadera, la vida cristiana, se reveló en la persona del Señor Jesucristo y se experimenta por aquellos que confían en Cristo. Y hoy es lo mismo, exactamente lo mismo. Primero, nacemos de Dios, luego andamos y vivimos con Dios. Y Juan nos advierte de una manera tan tierna y nos dice, hijitos, nadie os engañe. Qué tremenda invitación para concluir en esta tarde. La invitación para ti y para mí es: vengan y disfrutemos de la vida de relación con nuestro Señor Jesucristo. Y también la comunión los unos con los otros. Vengan y compartan la vida que es real, la vida que es auténtica, la vida que es genuina, porque esa vida tiene vigencia para esta vida y para la venidera. Amén. Amén. Vamos a orar. Te alabamos, Señor. Te honramos, Señor, por lo grande que eres, por lo paciente que eres para con cada uno de nosotros y por esta invitación que nos haces a ser genuinos, auténticos, reales, porque Cristo vive en nosotros. Gracias por mis hermanos, gracias por este día, gracias por tu bendición, gracias por ese amor siempre oportuno y vigente para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque sagrado es el amor que nos ha unido aquí, a los que oímos tu palabra, sí. Gracias, Señor, por mis hermanos. Llévanos con ese bien, con esa bendición en nuestros corazones, que pertenecemos a ti y que nadie nos pueda arrebatar de tu mano. Te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hay una invitación a tomar un tecito después de que... Y hay también una invitación a que si podemos cantar el himno 500, en presencia estar de Cristo. ¿Alguien le pudiera llamar a Chantel para que nos acompañe con el piano para cantar este hermoso himno que es una realidad de cada hijo de Dios y podamos tener esa plena certeza que cuando un hijo de Dios vive esta realidad, no solamente en esta vida, sino que permanentemente y eternamente disfrutamos de esta tremenda bendición. En presencia estar de Cristo. Número 500 de nuestro signario. Y luego después del himno nos saludamos y pasamos a compartir un tiempo con
todas nuestras visitas y cada uno de los hermanos. Voy a precisar un himnario, por aquí está. Número 500. Bendiciones, mis hermanos. Podemos pasar ahora a disfrutar la comida cristiana. ¿Cómo está, hermana María? Bien. Después todo. Bien.